A lo largo de la historia, algunos hechos reales parecen imposibles. En este episodio, exploramos 9 misterios que desafían toda lógica. Un rey perdido en batalla, un ejército tragado por el desierto, una escritura que nadie puede leer, y más. Figuras que desaparecen, civilizaciones que se desvanecen, secretos enterrados o quemados, historias reales, sin explicación. Prepárate para ver el pasado como nunca antes, porque nada de esto debería haber ocurrido, pero ocurrió. En el turbulento siglo XVI, Portugal, uno de los imperios más poderosos del mundo, quedó bajo el mando de un niño. Sebastián I ascendió al trono con apenas 3 años de edad, tras la muerte de su abuelo, el rey Juan III. En lugar de jugar en los jardines reales, su infancia transcurrió entre salmos, sermones y la sombra de un destino escrito por otros. Fue criado por tutores jesuitas, hombres profundamente religiosos, que vieron en él no solo a un rey, sino a un elegido. Le inculcaron desde muy pequeño una misión que iba más allá del gobierno, una cruzada espiritual, una empresa sagrada. Le enseñaron que su vida no sería como la de otros monarcas, que estaba llamado a restaurar la gloria de la cristiandad y enfrentarse al Islam, como lo habían hecho los reyes antiguos. Sebastián creció con esta idea ardiendo en su interior. No era simplemente un joven gobernante con ímpetu, era un creyente, casi un fanático, convencido de que Dios le había encomendado una misión. Y cuando alcanzó la mayoría de edad, esa obsesión se convirtió en acción. A los 24 años, desoyendo las advertencias de sus consejeros más veteranos, hombres que conocían bien los límites del poder, la diplomacia y la guerra, Sebastián decidió lanzarse a una campaña militar en el norte de África. No lo veía como una guerra común. En su mente, aquella expedición no era una operación política ni un esfuerzo por asegurar rutas comerciales. Para él, era una empresa divina, una cruzada moderna. El objetivo era restaurar a Muhammad II, un sultán marroquí que había sido derrocado, y al mismo tiempo derrocar al nuevo soberano, Abd al-Malik, quien contaba con el respaldo de uno de los imperios más formidables del momento, el Imperio Otomano. Sebastián no buscaba simplemente conquistar territorios, quería dejar una huella en la historia, redimir a la cristiandad y, en el proceso, alcanzar una gloria inmortal. Pero lo que le esperaba en Marruecos no era la gloria, era el abismo. En el abrasador verano de 1578, el rey Sebastián finalmente llevó su sueño a la realidad. Cruzó el mar con una imponente fuerza de 25.000 hombres. Era un ejército colorido y variado. Nobles portugueses ataviados con armaduras brillantes, mercenarios europeos curtidos en batallas pasadas y contingentes marroquíes leales a Muhammad II, el sultán que buscaba recuperar su trono con la ayuda del joven rey. Avanzaron tierra adentro bajo el sol inclemente del norte de África, en columnas polvorientas, confiados, convencidos de que la victoria era solo cuestión de tiempo. El aire estaba cargado de expectativa y fe. Para muchos, aquella marcha no era solo una invasión, era una procesión sagrada. Pero la realidad que los esperaba era brutal. Abd al-Malik, el soberano marroquí, no solo estaba preparado, contaba con un ejército más del doble de grande. Tenía unos 60.000 soldados a su disposición, entre ellos tropas otomanas bien entrenadas, equipadas con artillería moderna y disciplinadas en tácticas de combate que superaban por mucho a las fuerzas improvisadas de Sebastián. Mientras los portugueses soñaban con la cruzada, Abd al-Malik planeaba su aniquilación. El 4 de agosto, en las llanuras cercanas a Alcázar Quibir, ambos ejércitos se encontraron. Fue un choque desigual. Desde los primeros instantes, la batalla fue un desastre para los portugueses. Un cañonazo certero impactó a uno de los comandantes clave de Sebastián, desorganizando el centro de su formación. En cuestión de minutos, la línea se deshizo.
El terreno se convirtió en una trampa mortal. La caballería marroquí, veloz y coordinada, se desplegó por los flancos como una ola, cerrando el cerco con precisión devastadora. Lo que había comenzado como una ofensiva triunfal se transformó en un matadero. Los hombres de Sebastián luchaban rodeados, desorientados, sin órdenes claras. El humo, el polvo, los gritos, el estruendo de la artillería. El campo de batalla era un caos infernal. En medio de aquella carnicería, la élite de la nobleza portuguesa cayó como en una purga. Hombres con títulos, linajes e historia fueron derribados sin piedad. La flor de la aristocracia lusa fue arrancada en un solo día. Los pocos que no murieron en combate fueron hechos prisioneros. Se estima que alrededor de 15.000 hombres fueron capturados y vendidos como esclavos en mercados del norte de África. Muchos acabaron remando en galeras bajo el látigo de piratas berberiscos. De toda aquella gran cruzada, solo un puñado logró regresar a casa. Fue una derrota total, una catástrofe militar. Pero lo peor aún estaba por saberse. El rey había desaparecido. Sebastián fue visto por última vez en medio del fragor de la batalla, espada en mano, peleando cuerpo a cuerpo junto a sus hombres más cercanos. Testigos afirmaron que rechazó todas las oportunidades de retirarse. No quiso huir, no quiso rendirse. Luchó hasta el final como si realmente creyera que su destino no podía ser otro que la victoria o el martirio. Y entonces, simplemente, desapareció. En medio del humo, la sangre y el caos, el joven rey se desvaneció como una figura trágica arrastrada por la marea de la historia. Tras la batalla, los soldados buscaron su cuerpo entre los miles de cadáveres que cubrían el campo. Hallaron uno que creyeron suyo, pero nunca pudieron identificarlo con certeza. El cuerpo no portaba insignias reales. No había una marca, una prueba definitiva. Así nació el enigma. ¿Murió Sebastián aquel día o logró escapar? Esa duda bastó para sembrar una esperanza persistente, porque su ausencia, más que su presencia, lo convirtió en leyenda. Portugal, mientras tanto, se enfrentó al abismo. Sin heredero directo, la corona pasó de forma provisional al único miembro superviviente de la familia real, el cardenal Enrique, un anciano de casi 70 años que, por su condición de clérigo, no tenía descendencia. Gobernó apenas 2 años, tiempo suficiente para que el reino entrara en una tensa espera, y luego en una crisis irreversible. A su muerte, en 1580, el trono quedó vacante y las potencias extranjeras actuaron con rapidez. Felipe II de España, nieto de Manuel I de Portugal, reclamó el derecho al trono, pero su reclamación no fue solo una cuestión de sangre. Fue respaldada por ejércitos, invadió Portugal, aplastó a los pocos que aún ofrecían resistencia y se proclamó rey, Felipe I de Portugal. Así comenzó la Unión Ibérica, una era de dominación extranjera que duraría 6 décadas. Aunque en el papel Portugal conservó cierta autonomía, en la práctica fue absorbido por el poderío español. Su flota, sus colonias, su comercio, todo quedó subordinado a los intereses de Madrid. La independencia portuguesa había terminado, y todo había comenzado con un joven rey, que soñó con la gloria y desapareció en su búsqueda. Pero mientras tanto, algo extraordinario comenzaba a gestarse entre la gente. En las aldeas, en los campos, en los puertos y en las plazas, se empezó a susurrar una posibilidad imposible de ignorar. Sebastián no había muerto. Había escapado de la masacre, quizá con la ayuda de aliados moriscos, quizá protegido por la providencia. Estaba vivo, oculto en algún lugar lejano, esperando el momento justo para regresar y salvar a su pueblo. Ese susurro se convirtió en creencia, y esa creencia en febrero. Así nació el sebastianismo, una corriente mística, casi religiosa, que prometía el regreso del rey desaparecido. Un día, decían, volvería a cabalgar bajo el estandarte portugués cuando la patria lo necesitara más.
Para muchos, Sebastián no era solo un hombre, sino un mesías nacional. Durante décadas, la esperanza se mantuvo viva. No faltaron quienes quisieron aprovecharla. 4 impostores diferentes se hicieron pasar por el rey perdido, cada uno con su historia, su disfraz, su audacia. El más famoso fue un panadero español que hablaba varios idiomas, algo inusual para su oficio. Su erudición, su porte, su carisma, convencieron a muchos. Logró sostener su farsa durante meses, hasta que fue desenmascarado y ejecutado. Pero incluso después, la fe no desapareció. El tiempo, sin embargo, no tuvo piedad. El imperio portugués comenzó a desmoronarse. La gloria que Sebastián había soñado, esa cruzada que debía marcar una nueva era, se perdió en el polvo de la historia. Pero irónicamente, fue su ausencia, y no su reinado, lo que lo elevó al mito. Se convirtió en una figura eterna, un símbolo de redención futura, un rey que nunca murió, sino que se transformó en promesa. Una promesa que aún hoy, en las capas más profundas del imaginario portugués, sigue viva. Y así como el joven Sebastián desapareció sin dejar rastro en un campo de batalla extranjero, también lo hizo otro ejército siglos antes, pero esta vez en medio del desierto. Un ejército persa, 50.000 hombres, desvanecidos por completo. Y nadie, hasta hoy, ha podido explicar cómo. En el año 524 a.C., en el apogeo del poder persa, un rey tomó una decisión que resonaría a lo largo de los siglos como uno de los mayores enigmas de la historia antigua. Cambises I, hijo del legendario conquistador Ciro el Grande, había heredado no solo un vasto imperio, sino también la ambición de expandirlo aún más allá de los límites conocidos. Con mano firme y voluntad de hierro, logró lo que muchos consideraban imposible: conquistar Egipto, someter a los faraones y proclamarse a sí mismo como nuevo gobernante del Valle del Nilo. Pero para Cambises, la corona egipcia no era suficiente. El trono era solo el principio. Su conquista debía ser total, no solo política o militar, sino también espiritual, porque para consolidar su poder en una tierra milenaria como Egipto, debía enfrentarse no solo a los hombres, sino también a sus dioses. Fue entonces cuando fijó su atención en el oasis de Siwa, un lugar remoto en el corazón del desierto occidental, donde se encontraba uno de los centros espirituales más respetados del mundo antiguo, el oráculo de Amón. Este templo, consagrado a una de las deidades más importantes del panteón egipcio, era más que un santuario, era una autoridad. Incluso los grandes faraones consultaban sus visiones antes de tomar decisiones importantes, y siglos más tarde, incluso Alejandro Magno viajaría hasta allí para buscar la legitimidad de su reinado. Pero Cambises no buscaba aprobación divina, quería sometimiento. El motivo de su ataque exacto se ha perdido entre las arenas del tiempo. Algunas fuentes antiguas sugieren que el oráculo habría pronunciado una profecía contraria al dominio persa, desafiando la legitimidad de Cambises como faraón. Otras versiones indican que simplemente no podía tolerar ninguna fuente de poder espiritual que no estuviera bajo su control absoluto. Sea cual fuera la causa, la respuesta del monarca fue tan radical como inquietante. Ordenó una expedición militar, pero no una cualquiera. No se trataba de conquistar un bastión enemigo, ni de aplastar a un ejército rebelde. Esta vez, el objetivo era un lugar sagrado, un centro religioso, un símbolo. Y para destruirlo, envió a todo un ejército. Una fuerza completa, compuesta, según los relatos, por 50.000 hombres, partió hacia el desierto con la misión explícita de alcanzar el oasis de Siwa, destruir el templo de Amón y silenciar su voz para siempre. Nadie imaginó que ese ejército jamás volvería a ser visto. Un contingente de 50.000 soldados partió desde Tebas,
la ciudad sagrada del Alto Egipto, bajo un sol inclemente y un cielo implacable. Avanzaban en formación, con estandartes al viento y víveres a cuestas, cruzando las dunas abrasadoras del Sahara. No era una campaña contra un enemigo armado, era una marcha destinada a borrar del mapa un símbolo espiritual, a imponer el dominio terrenal sobre lo divino. Su misión era clara: alcanzar el oasis de Siwa, reducir a escombros el templo de Amón y acallar para siempre la voz del dios que osaba desafiar el mandato del rey. Pero no llegaron, y más inquietante aún, nunca regresaron. La historia de su desaparición fue contada por el historiador griego Heródoto, siglos después. Según él, la columna avanzó con normalidad hasta el oasis de Karga, una de las pocas paradas conocidas en aquella ruta infernal. Allí descansaron, reabastecieron y se prepararon para el último tramo, una travesía directa a través de un desierto abierto, sin caminos marcados ni sombra alguna, hacia Siwa. Y fue entonces cuando la tierra los tragó. Heródoto describe cómo, mientras marchaban por esa llanura interminable, una tormenta de arena colosal emergió del horizonte. No una ráfaga común, sino un muro viviente de polvo y viento, como si el mismísimo Amón hubiera respondido al desafío de Cambises. La tormenta, cuenta, rugía como una criatura ancestral, levantando columnas de arena tan densas y pesadas que cegaban, asfixiaban y sepultaban todo a su paso. Nadie escapó, ningún mensajero logró volver, ninguna evidencia quedó, ni una espada oxidada, ni una lanza astillada, ni un solo hueso. Para muchos, aquello fue un acto de justicia divina. Para otros, una advertencia sobre la arrogancia humana. Pero para los historiadores modernos, es un enigma que desafía toda explicación lógica, porque, si realmente existió ese ejército y fue engullido por la tormenta, ¿dónde están sus restos? ¿Cómo puede una fuerza tan numerosa desaparecer sin dejar ningún rastro tangible? La historia del ejército perdido de Cambises no solo sobrevive por el relato de Heródoto, sino porque, hasta hoy, nadie ha podido probar que no ocurrió. Y eso la convierte en uno de los misterios más desconcertantes del mundo antiguo. Durante siglos, esta historia fue repetida una y otra vez, como una advertencia contra la arrogancia de los poderosos, como un recordatorio del castigo divino que cae sobre aquellos que desafían lo sagrado, o como símbolo del dominio absoluto de la naturaleza sobre los designios del hombre. La tormenta, en ese relato, no era solo arena y viento, era juicio, pero con el tiempo surgió algo más que reverencia o asombro. Surgió la duda. ¿Puede realmente un ejército de decenas de miles de hombres desaparecer sin dejar absolutamente nada atrás? ¿Ni un casco corroído por el tiempo? ¿Ni los restos de una carreta o un fragmento de armamento? La lógica moderna comenzó a cuestionar la narrativa de Heródoto, conocido por su afición a lo dramático y por entremezclar historia con mitología. ¿Había exagerado? ¿O directamente había contado una fábula? ¿Y si todo había sido una cortina de humo para encubrir una derrota militar o una rebelión interna? Con esas preguntas en mente, arqueólogos y aventureros modernos han dedicado años, incluso vidas, a buscar respuestas. En la década de 1930, intrépidos exploradores europeos penetraron las vastas extensiones del desierto egipcio, siguiendo viejas rutas comerciales, mapas antiguos y relatos locales. Pero no encontraron más que dunas interminables y silencio. En los años 80, los avances tecnológicos permitieron una nueva ofensiva. Se utilizaron vuelos de reconocimiento y los primeros radares terrestres rudimentarios. Una generación de científicos esperanzados creyó que la tecnología abriría lo que la arena había sellado, pero el desierto, implacable, no reveló sus secretos. En las últimas décadas, la esperanza se trasladó al espacio. Imágenes satelitales de alta resolución escanearon el desierto en busca de patrones anómalos, de marcas lineales,
de concentraciones que pudieran sugerir restos humanos o estructuras enterradas. Algunas zonas prometían algo, pero cada expedición posterior regresaba con las manos vacías. Sí, se han hallado huesos dispersos. Sí, han aparecido objetos metálicos antiguos, pero nunca suficientes, nunca agrupados, nunca lo bastante contundentes como para confirmar que allí estuvo un ejército completo. Ninguna evidencia ha logrado cerrar el caso. El misterio sigue abierto, y como toda gran desaparición inexplicable, lo que no se encuentra, lo que no se explica, termina alimentando algo mucho más poderoso que la historia: el mito. A lo largo del tiempo, distintas teorías han intentado dar una explicación lógica a lo ocurrido. Algunos estudiosos han propuesto interpretaciones más terrenales. Tal vez el ejército, mal guiado y mal equipado para una travesía tan hostil, se perdió en la inmensidad del Sahara. Quizás murieron de sed, uno a uno, bajo un sol despiadado, sus cuerpos lentamente cubiertos por las dunas movedizas. Otros sospechan que fueron emboscados y aniquilados por grupos rebeldes egipcios, y que la historia de la tormenta no fue más que un relato construido por los persas para ocultar una derrota vergonzosa. También hay quienes dudan de que Cambises haya enviado realmente a 50.000 hombres a una misión tan ilógica, tan suicida, y creen que la magnitud del ejército fue inflada con el tiempo por narradores como Heródoto. Pero lo más desconcertante es que, tras siglos de búsqueda y especulación, no existe evidencia suficiente para confirmar ninguna versión. No hay certezas, solo conjeturas, solo vacío. Lo único que podemos afirmar es que, en algún momento perdido de la historia antigua, un rey poderoso dio una orden: marchar hacia el oeste, y que decenas de miles de soldados desaparecieron sin dejar rastro. Un ejército tragado por el desierto. Un silencio tan absoluto que parece más deliberado que casual. Y un misterio que, hasta hoy, sigue enterrado bajo capas de arena y siglos de incertidumbre. Porque en el desierto, lo que se pierde de verdad. Y no todos los secretos están destinados a ser encontrados. Pero no hace falta retroceder miles de años para tropezar con lo inexplicable. A veces, los enigmas están mucho más cerca, escritos en tablas de madera, en una isla remota del Pacífico. Tablas que nadie en el mundo moderno puede leer, ni descifrar, ni entender. El siguiente misterio nos lleva a Rapa Nui y al enigma sin resolver de Rongorongo. En el corazón más remoto del Océano Pacífico, donde las aguas parecen extenderse eternamente en todas direcciones y el cielo se funde con el horizonte, emerge una pequeña porción de tierra aislada, solitaria, casi imposible: Rapa Nui, conocida mundialmente como Isla de Pascua. Está situada a más de 3.000 kilómetros de cualquier costa continental, lo que la convierte en uno de los lugares habitados más aislados del planeta. Pero su lejanía geográfica no es su único enigma. Rapa Nui es famosa por sus enigmáticas estatuas de piedra, los moais, colosos silenciosos que vigilan la isla desde hace siglos, alineados frente al mar como testigos de un pasado que nunca ha sido del todo comprendido. Pero detrás de esas figuras majestuosas hay otro misterio, quizá aún más profundo, más difícil de abordar, más cargado de preguntas sin respuesta. Un misterio tallado, no en piedra volcánica, sino en madera. Una escritura ancestral, un código perdido, un lenguaje que, hasta el día de hoy, nadie ha logrado descifrar. Esa escritura se llama Rongorongo y es considerada por muchos como uno de los mayores enigmas lingüísticos de la humanidad. Un sistema de símbolos grabados con precisión, distribuidos en líneas ordenadas que parecen contar una historia, pero que nadie, absolutamente nadie en el mundo moderno, puede leer. Lo que hace aún más fascinante y frustrante este enigma
es que surgió en un lugar completamente aislado del resto del mundo, sin influencia conocida de otras culturas, sin contacto previo con sistemas de escritura externos. Rongorongo representa, potencialmente, uno de los escasísimos casos en la historia en los que una civilización desarrolló su propia forma de escritura de manera independiente. Una escritura olvidada, una voz extinguida, un legado que, por ahora, permanece en silencio. Las primeras noticias de esta forma de escritura desconcertante llegaron en el siglo XIX, cuando los ecos de la modernidad europea empezaban a tocar incluso los rincones más remotos del planeta. En 1864, un misionero francés llamado Eugène Herrault, que recorría la isla con fines de evangelización, fue quien hizo el hallazgo inicial. Mientras visitaba las viviendas locales, observó algo que lo intrigó profundamente. Muchas de las familias conservaban tablas de madera cubiertas de extraños signos, grabados con notable precisión. No eran decoraciones sin sentido. Tampoco parecían símbolos religiosos evidentes. Había un orden, una intención, un ritmo, algo que sugería estructura. Se trataba de líneas grabadas en relieve, distribuidas de forma meticulosa, que recorrían las tablillas de extremo a extremo. Los símbolos eran variados: figuras humanas estilizadas, aves, peces, formas geométricas, espirales, manos, ojos, criaturas fantásticas. Algunos signos se repetían con una cadencia casi matemática. Era evidente que no eran simples adornos. Lo que tenía entre manos era algo más, algo que intentaba transmitir un mensaje. Herrault anotó su hallazgo, pero no comprendió su magnitud. Y lo más desconcertante vino después. Cuando preguntó a los ancianos sobre el significado de las tablas, algunos le respondieron que sus abuelos sabían leerlas, que hubo un tiempo, no tan lejano, en que ciertos hombres de sabiduría, iniciados en antiguas tradiciones, eran capaces de interpretar aquellos glifos como si fuesen palabras. Eran guardianes de un conocimiento que, en silencio, había comenzado a desvanecerse. Pero para 1864 ya era demasiado tarde. Las generaciones que sabían leer rongorongo habían desaparecido o sido silenciadas. La combinación de esclavismo, enfermedades traídas por los europeos y la acción sistemática de las misiones cristianas había devastado la cultura oral y espiritual de la isla. El misionero no lo sabía, pero acababa de presenciar los últimos vestigios de un lenguaje en extinción, un lenguaje que desaparecería en una sola generación, sin que nadie alcanzara a traducirlo. Pero la tragedia ya se había puesto en marcha mucho antes de que nadie se diera cuenta de lo que estaba en juego. En cuestión de pocas décadas, Rapa Nui, ya frágil por su aislamiento y limitada en recursos, fue golpeada por una tormenta perfecta, redadas esclavistas que arrancaron a cientos de habitantes de sus hogares y los llevaron a morir en barcos o minas lejanas. Epidemias traídas por los colonos que diezmaron a una población que jamás había tenido contacto con esas enfermedades. Y finalmente, misiones religiosas, que con buenas intenciones o no, arrasaron con los restos de una cultura que consideraban pagana. El conocimiento tradicional, transmitido oralmente de generación en generación, se extinguió de forma abrupta. Los sabios, los ancianos, los guardianes del saber, desaparecieron. Algunos fueron asesinados, otros llevados lejos. Los pocos que quedaban vivos dejaron de enseñar, por miedo, por presión o simplemente porque ya no había quien los escuchara. Para cuando los lingüistas europeos finalmente comenzaron a estudiar con seriedad las misteriosas tablillas de rongorongo, ya era demasiado tarde. Las voces que podían haber revelado su significado se habían apagado. No quedaba nadie que pudiera leerlas. No existía ya el contexto, ni la memoria, ni la clave que uniera símbolo con sonido. Hoy en día, apenas sobreviven unas pocas piezas auténticas, unas 2 docenas de tablillas dispersas por museos en Viena, Londres, París, Santiago de Chile, Honolulu,
todas custodiadas tras vitrinas de vidrio, silenciosas, esperando que alguien logre entenderlas. Y pese a más de siglo y medio de esfuerzos, con estudios clásicos, métodos comparativos, inteligencia artificial y análisis matemáticos, Rongorongo sigue sin ser descifrada. Cada intento tropieza con la misma barrera, sin una piedra de Rosetta, sin textos bilingües, sin hablantes vivos. Es como tratar de resolver un rompecabezas con casi todas las piezas faltantes. Una escritura que aún no revela su voz. Una historia que permanece encerrada en símbolos y que tal vez nunca vuelva a ser leída. Rongorongo es, en todos los sentidos, un caso extraordinario. Su singularidad no radica solo en sus formas visuales, sino en el hecho de que no guarda relación alguna con ningún otro sistema de escritura conocido. No comparte raíces con alfabetos, ideogramas ni pictogramas de ninguna cultura vecina o remota. Apareció en un lugar completamente aislado del mundo, sin influencia directa de otras civilizaciones letradas, lo que la convierte en un fenómeno casi sin paralelo en la historia de la humanidad. Esta completa desconexión es precisamente lo que hace tan difícil su desciframiento. No existen inscripciones bilingües, como la piedra de Rosetta lo fue para los jeroglíficos egipcios. No hay versiones paralelas que permitan comparar símbolos con significados conocidos. No hay contextos culturales externos que ayuden a interpretarla. Rongorongo está sola, encerrada en su propio universo simbólico, como si hablara un idioma que solo la propia isla supiera, y que incluso ella ha olvidado. Ante esta barrera, los expertos han formulado hipótesis opuestas. Algunos sostienen que Rongorongo no es una escritura en sentido estricto, sino un sofisticado sistema mnemotécnico. Bajo esta teoría, los símbolos no representarían palabras o sonidos, sino ideas clave que permitían a los sabios recordar cantos rituales, relatos mitológicos o líneas genealógicas durante ceremonias orales. Sería un arte del recuerdo, no de la lectura. Otros, en cambio, defienden la idea de que se trata de un verdadero sistema de escritura, fonético o logográfico, que representaba con precisión el idioma de los antiguos Rapa Nui. De comprobarse esta hipótesis, Rongorongo se uniría al reducido y exclusivo grupo de sistemas de escritura creados de manera autónoma en la historia, junto a los jeroglíficos egipcios, la escritura cuneiforme mesopotámica, los caracteres chinos y los glifos mayas. Sería la prueba de que los habitantes de Rapa Nui no solo erigieron colosos de piedra, sino que también fueron capaces de concebir un lenguaje escrito desde cero, en total aislamiento. Un logro asombroso, que quizás ya nadie pueda volver a comprender. Un descubrimiento de esa magnitud tendría implicaciones profundas. No solo pondría a Rapa Nui en el mapa como cuna de una invención independiente de la escritura, sino que también obligaría a repensar cómo y por qué las sociedades humanas desarrollan sistemas complejos de registro simbólico. Modificaría los modelos sobre la evolución cultural, la cognición colectiva y el aislamiento geográfico. Haría tambalear la idea de que la escritura surgió únicamente en grandes centros de civilización conectados por comercio o conquista. En 1958, un filólogo alemán llamado Thomas Bartel hizo lo que muchos consideraron el primer gran avance en el estudio de Rongorongo. Al analizar una de las tablas, logró identificar una posible secuencia que parecía representar un calendario lunar. La disposición de ciertos glifos y su repetición cíclica coincidía con las fases de la luna. Era una señal alentadora. Al menos parte del sistema podía estar vinculado a observaciones astronómicas y a un uso práctico dentro de la vida ritual o agrícola de los antiguos habitantes de la isla. Pero fuera de ese descubrimiento puntual, el sistema se mantuvo esquivo. La inmensa mayoría de las hipótesis formuladas desde entonces han sido conjeturales. No hay consenso
ni verificación posible. Y el problema no es solo su complejidad, sino también su escasez. El corpus sobreviviente contiene unos 15.000 glifos, lo cual, en términos lingüísticos, es extremadamente limitado. Con tan pocos textos, y sin contexto cultural vivo, resulta casi imposible establecer reglas gramaticales firmes o patrones de sintaxis confiables. Cada intento por descifrar rongorongo tropieza con el mismo muro: la falta de claves externas y la imposibilidad de probar, más allá de toda duda, cualquier interpretación propuesta. El sistema parece cerrado sobre sí mismo, como una lengua atrapada en ámbar, visible pero inaccesible, fascinante pero muda. En los últimos años, los avances tecnológicos han ofrecido nuevas esperanzas. Algoritmos de inteligencia artificial y modelos estadísticos computacionales han sido aplicados al análisis de rongorongo. Estos sistemas han detectado patrones de repetición, secuencias que podrían ser gramaticales o contextuales, e incluso estructuras que sugieren organización interna. Pero esos hallazgos, aunque valiosos, no han bastado, porque identificar un patrón no es lo mismo que entenderlo. Para traducir un idioma perdido, no alcanza con contar símbolos. Es necesario entrar en el mundo mental de quienes lo usaban, comprender su cosmovisión, su lógica, su relación con el entorno, su manera de pensar. Y eso, por ahora, sigue fuera de nuestro alcance. Rongorongo no es solo un misterio arqueológico, es también un mensaje involuntario, una advertencia silenciosa sobre lo efímero que puede ser el conocimiento, sobre cuán fácil es que una cultura, por rica y avanzada que sea, pierda su lenguaje, su memoria, su historia, si se rompe la cadena de transmisión. Bastó una sola generación sin enseñarlo, un corte en la herencia oral, para que ese sistema desapareciera, y con él una parte irrecuperable del alma de un pueblo. Hoy, las tablas sobreviven como reliquias sagradas de un idioma muerto. Descansan en vitrinas de museos en París, Viena, Londres o Santiago. No hablan, no se quejan, solo esperan. Y mientras lo hacen, siguen siendo uno de los pocos vestigios materiales de una civilización que alguna vez escribió, sin que nadie pueda leerla. Pero los secretos de culturas antiguas no solo se pierden en símbolos. A veces se ocultan bajo la tierra, en relatos transmitidos de boca en boca. Y en las montañas del este de América, un pueblo indígena aún recuerda a unos extraños habitantes que estaban allí mucho antes que ellos. Eran pálidos, vivían bajo tierra y no podían mirar al sol. La siguiente historia nos lleva a las montañas Apalaches y a la leyenda de los Moonate People. Pero los secretos antiguos no solo se ocultan en tablillas ni esperan en vitrinas polvorientas. A veces se entierran en la tierra misma, bajo siglos de silencio, disimulados entre piedras, raíces y colinas. Otras veces se esconden en las montañas, no en forma de escrituras o estatuas, sino como ecos que sobreviven en la memoria oral de los pueblos. En las profundidades boscosas de los montes Apalaches, una cadena montañosa que atraviesa el este de Estados Unidos, sobrevive una leyenda inquietante. Los pueblos indígenas, en particular los Cherokee, hablaban de unos seres peculiares, extraños, que vivían en la región mucho antes de su llegada. Los llamaban los Moonate People. Según la tradición, eran una raza de piel pálida y ojos tan sensibles que no soportaban la luz del sol. Salían solo de noche y vivían en estructuras subterráneas, ocultos bajo la tierra. La historia cuenta que cuando los Cherokee llegaron a esas tierras, encontraron a los Mooneyed ya establecidos, pero no convivieron. Pronto estalló un conflicto, y los recién llegados, aprovechando una noche de luna llena, cuando la claridad impedía a los Moonate ver bien, los atacaron y los vencieron. Después de eso, aquellos seres desaparecieron. Algunos creen que fueron exterminados.
Otros dicen que huyeron más al norte o que se replegaron aún más bajo la tierra. Lo más inquietante es que esta leyenda, registrada por colonos y gobernadores en el siglo XVIII, no es un caso aislado. Varias culturas indígenas del este de América conservan relatos sobre seres subterráneos, sensibles a la luz, que hablaban lenguas extrañas y construyeron estructuras de piedra antes de desaparecer. ¿Ficción mitológica? ¿Recuerdo distorsionado de migraciones antiguas? ¿O tal vez un vestigio confuso de un contacto prematuro con pueblos venidos de más allá del océano? La historia de los Moon Age People no tiene respuestas definitivas, solo preguntas, y una extraña persistencia en el tiempo, como si algo o alguien se negara a ser olvidado. Pero no todos los misterios del pasado implican pueblos ocultos o civilizaciones perdidas. A veces, el mayor enigma está en la figura de un solo hombre, uno que no dejó nada escrito, y cuya existencia, siglos después, aún divide a los estudiosos. La siguiente historia gira en torno al pensador más influyente de la antigüedad, y al debate sobre si Sócrates fue realmente quien creemos que fue. Si uno piensa en los grandes nombres de la historia del pensamiento, es casi inevitable que aparezca él, Sócrates, figura central de la filosofía occidental, maestro de Platón, símbolo del pensamiento crítico, del cuestionamiento constante y del compromiso con la verdad. Un hombre que, según la tradición, no escribió una sola palabra, pero cuya influencia moldeó siglos de reflexión filosófica. Su método, basado en el diálogo y la mayéutica, se presenta como el inicio de una nueva forma de pensar, de buscar respuestas no en los dioses o en la tradición, sino en la razón y en la conciencia individual. Su figura se ha convertido en el arquetipo del sabio humilde, del maestro incorruptible que prefirió morir antes que traicionar sus principios. Sin embargo, hay un problema que, desde hace tiempo, incomoda a historiadores y filósofos por igual. Un problema que lanza una sombra sobre todo lo que creemos saber sobre los orígenes del pensamiento occidental. ¿Y si Sócrates nunca existió? ¿Y si esa figura emblemática, ese modelo de virtud y racionalidad, no fue más que una construcción literaria? Un personaje inventado para dar forma a ideas más profundas, para ilustrar conceptos, para dramatizar dilemas filosóficos. ¿Y si, en lugar de ser el padre del pensamiento crítico, fue una invención del pensamiento mismo? Una voz creada por otros para servir a fines mayores, o para dotar de autoridad moral a un nuevo orden intelectual. Porque si el filósofo más famoso de todos los tiempos no fue más que una ficción, ¿qué queda entonces de los cimientos sobre los que se ha construido toda una tradición? Lo que sabemos de Sócrates proviene, casi exclusivamente, de los textos de otros. No hay testimonios directos, ni documentos escritos por su propia mano. No redactó tratados, no dejó cartas, ni fundó una escuela que preservara su legado de forma sistemática. Todo lo que ha llegado hasta nosotros sobre su pensamiento, su carácter, incluso sobre su muerte, lo conocemos a través de tres fuentes principales: Platón, Jenofonte y Aristófanes. Platón, su discípulo más célebre, lo coloca en el centro de sus diálogos como un interlocutor brillante, profundo, casi intocable. En sus textos, Sócrates se convierte en un símbolo de la búsqueda de la verdad, un modelo de integridad ética y filosófica. Jenofonte, en cambio, ofrece una versión más terrenal, la de un hombre sensato, casi conservador, más preocupado por la virtud práctica que por las grandes abstracciones metafísicas. Y Aristófanes, el comediógrafo, lo retrata de forma completamente distinta, como un bufón arrogante, un sofista ridículo que flota en las nubes, literalmente, desconectado de la realidad y obsesionado con ideas absurdas.
3 retratos, 3 versiones contradictorias, un sabio iluminado, un moralista pragmático y un charlatán ridículo. ¿Cómo puede una figura histórica proyectar imágenes tan dispares? Ahí comienza el misterio, y también la sospecha. Para algunos estudiosos modernos, resulta difícil creer que una sola persona pudiera generar representaciones tan divergentes si realmente hubiese tenido una presencia pública tan marcada. La hipótesis más provocadora sostiene que el Sócrates que conocemos es una construcción literaria, un personaje moldeado por Platón para encarnar su propio pensamiento en proceso de evolución, un dispositivo narrativo, una voz prestada para filosofar con fuerza dramática. Si esta idea es cierta, entonces muchas de las ideas atribuidas a Sócrates, la ignorancia como principio de sabiduría, el método dialéctico, la búsqueda interior de la verdad, no serían enseñanzas suyas, sino de Platón, y Sócrates, más que un maestro histórico, sería un ideal ficticio, el filósofo perfecto que nunca existió fuera de los libros. Algunos han sugerido que el Sócrates de Platón nunca existió tal como lo conocemos, que el sabio sereno, que guía con preguntas, que enfrenta la muerte con calma y que representa la conciencia crítica por excelencia, no fue más que una construcción filosófica, una herramienta literaria al servicio de un discurso. Platón necesitaba una figura que representara la sabiduría sin arrogancia, la verdad sin dogma, la virtud sin imposición, y para eso creó a Sócrates. Otros, un poco más conciliadores, aceptan que pudo haber existido un Sócrates real, pero afirman que ha sido transformado hasta la irreconocibilidad por la narrativa de sus discípulos y detractores, que hubo un hombre, quizás un pensador popular de Atenas, que debatía en las plazas y molestaba a los poderosos con sus preguntas, pero que esa figura histórica fue absorbida, reinterpretada y finalmente convertida en un símbolo, más que en un ser humano. Un símbolo que se prestó a todo, a la ética, a la política, a la pedagogía, incluso al martirio filosófico. Este debate no es un juego de eruditos, ni una simple curiosidad académica. Tiene implicaciones profundas, porque si Sócrates no existió, o si su pensamiento no fue el que nos han contado, entonces las raíces mismas de la tradición filosófica occidental estarían asentadas sobre una figura ambigua, tal vez imaginaria. No estaríamos siguiendo a un maestro real, sino a una voz inventada, a un personaje tan idealizado que dejó de ser histórico para volverse mítico. Y eso obligaría a mirar con otros ojos no solo a Sócrates, sino también a Platón, a Aristóteles, a todo el edificio intelectual que se erigió a partir de esa figura. ¿Cuánto de lo que creemos saber sobre los orígenes del pensamiento racional es una construcción retórica? ¿Cuántos otros pilares de nuestra cultura podrían estar sostenidos por relatos más simbólicos que reales? Porque si el filósofo más famoso de todos los tiempos es una invención, ¿qué tanto del pasado que reverenciamos es en realidad literatura disfrazada de historia? Y sin embargo, ese posible mito ha funcionado durante siglos, ha trascendido su contexto original y se ha instalado en el corazón mismo de nuestra cultura. Ha inspirado a generaciones de pensadores, científicos, artistas y políticos. Ha sido el símbolo universal del individuo que se atreve a cuestionar, a dudar, a desafiar las ideas establecidas, incluso cuando esas preguntas lo conducen al exilio, al rechazo o a la muerte. Porque, según la historia que hemos heredado, Sócrates fue juzgado por corromper a la juventud y por no reconocer a los dioses de la ciudad. Acusado por atenienses que temían su influencia, condenado por un jurado popular, se negó a huir o a retractarse. Aceptó su destino con una calma estoica, bebió la cicuta y murió, fiel a su conciencia y a su filosofía. ¿Fue eso historia o teatro? ¿Fue una vida real o una idea tan poderosa que se volvió más real que la vida? Tal vez nunca lo sabremos. Tal vez Sócrates fue un hombre, una leyenda,
o ambas cosas al mismo tiempo. Pero esa duda, esa grieta en la certeza histórica, nos obliga a mirar el pasado con ojos nuevos, a preguntarnos cuántas de las figuras que veneramos son carne y hueso, y cuántas son construcciones cuidadosamente elaboradas, cuántos símbolos nos guían sin que sepamos si alguna vez existieron. Y mientras el mundo antiguo nos deja enigmas envueltos en bronce y pergaminos, hay otros misterios más recientes que también se resisten al olvido. Algunos ocurrieron ante cientos de testigos, en plena luz del día, con documentos, fotografías, y aún así siguen sin resolverse, como el caso de un hombre convertido en leyenda en vida, un piloto temido y admirado por sus enemigos, que reinó en los cielos durante la Gran Guerra. Su nombre era Manfred von Richthofen, pero el mundo lo conoció como el Barón Rojo. Murió en combate, pero un siglo después, aún nadie puede decir con certeza quién lo derribó. Nuestra siguiente historia se eleva por los cielos de 1918, en plena Primera Guerra Mundial, donde las leyendas vuelan con alas rojas y caen envueltas en misterio. Durante la Primera Guerra Mundial, cuando los combates no solo se libraban en trincheras fangosas, sino también en el cielo abierto, una figura surgió con tal fuerza que trascendió el conflicto para convertirse en mito. Manfred von Richthofen, el temido y admirado Barón Rojo. Era joven, de linaje noble, criado en una familia prusiana con profundas raíces militares. Su presencia imponía respeto tanto en tierra como en el aire, no solo por su destreza como piloto, sino por la aura casi caballeresca que lo rodeaba. Representaba un tipo de guerrero diferente, uno que combatía con honor, precisión y frialdad. En una guerra que se caracterizó por el horror impersonal de las ametralladoras y el gas venenoso, von Richthofen parecía pertenecer a una era anterior, una donde el duelo individual aún tenía valor simbólico. Su avión, un triplano Fokker pintado de rojo intenso, era más que una simple máquina de guerra, era una declaración. En una época en que los pilotos evitaban llamar la atención para no ser blanco fácil, él hacía lo contrario. Quería que lo vieran, que supieran que era él quien se acercaba. Su color era una firma, un desafío abierto, una forma de decirle al enemigo que su destino estaba sellado. Y sin embargo, era letal. Su historial lo demuestra. Más de 80 aeronaves enemigas derribadas en combate, una cifra que ningún otro piloto de la contienda logró igualar. Cada victoria era registrada con precisión. Cada avión abatido era testimonio de su habilidad táctica, su puntería milimétrica y su dominio absoluto del combate aéreo. Para sus compañeros era un líder, para sus enemigos una amenaza imparable, para todos una leyenda naciente. Pero como todas las leyendas, su historia estaba destinada a un final envuelto en misterio, uno que, más de un siglo después, todavía nadie ha podido resolver del todo. Pero tan legendaria como su vida, fue su muerte. Y como en toda buena leyenda, los hechos se mezclan con la niebla de la incertidumbre. A pesar del tiempo transcurrido, nadie puede explicar con certeza qué ocurrió en los últimos minutos del Barón Rojo. Era el 21 de abril de 1918, un día claro sobre el norte de Francia. Von Richthofen patrullaba el cielo con otro piloto alemán cuando identificó a un joven canadiense, el teniente Wilfrid May, volando a baja altura. Inexperto y nervioso, May huía en línea recta, una decisión que facilitaba la persecución. Richthofen, fiel a su estilo agresivo, rompió la formación y se lanzó tras él, cruzando la línea del frente, adentrándose en territorio enemigo. Fue una maniobra temeraria, incluso para alguien de su nivel. Al volar tan bajo, quedaba expuesto al fuego antiaéreo aliado, a las ametralladoras de las trincheras y a los rifles desde el suelo. Pero su instinto era su mayor arma, y hasta entonces nunca lo había traicionado.
Se acercó velozmente a su objetivo, esquivó disparos desde tierra, se mantuvo a pocos metros del avión enemigo, como si quisiera asegurarse del tiro. Su compañero, el teniente Wolfram von Richthofen, primo de Manfred, lo observaba desde atrás, incapaz de seguirle el ritmo o advertirle del peligro. Y entonces ocurrió lo inesperado. El avión rojo comenzó a inclinarse, a perder altura con rapidez. No fue una caída abrupta, sino un descenso controlado, casi suave, como si su piloto aún estuviera al mando, pero debilitado. La aeronave tocó tierra en un campo cercano, sin estrellarse. Varios soldados australianos y británicos corrieron hacia el aparato. Encontraron al piloto aún en su asiento, con el cinturón abrochado, ya sin vida. Había recibido un disparo único, preciso, que atravesó su torso desde el costado derecho y salió por el izquierdo, dañando órganos vitales. El Barón Rojo, el hombre que había desafiado al cielo y había salido victorioso más de 80 veces, había sido abatido. ¿Pero por quién? ¿Desde dónde? ¿Y cómo? Las preguntas no tardaron en multiplicarse, y las respuestas nunca llegaron del todo. Aterrizó de emergencia en un campo abierto, cerca de la localidad de Vaux-sur-Somme. Su avión, aunque dañado, no se destruyó al tocar tierra. Los soldados aliados que llegaron primero encontraron a von Richthofen aún en su cabina, con el rostro sereno, como si hubiese muerto en paz. No hubo señales de lucha final, ni de agonía prolongada, solo una herida limpia y mortal. Una única bala le había atravesado el cuerpo en diagonal, desde la axila derecha hasta el lado izquierdo del pecho, alcanzando el corazón y los pulmones. Fue una muerte rápida, silenciosa, inesperada. Y ahí comenzó el misterio. ¿Quién disparó el tiro que puso fin a la carrera del Barón Rojo? ¿Fue un enemigo hábil o simplemente un golpe de suerte desde tierra? Durante décadas, la versión más difundida y defendida por la propaganda aliada fue que el capitán canadiense Roy Brown, quien venía volando detrás de von Richthofen, en ese momento había logrado alcanzarlo con una ráfaga desde su avión. Brown, de hecho, fue condecorado por aquella acción, y durante años se le reconoció oficialmente como el autor del disparo que derribó al piloto más temido de la guerra. Pero los informes médicos y balísticos empezaron a sembrar dudas. La dirección del impacto no coincidía con la posición de Brown en el cielo. Las pericias demostraron que la bala no venía desde atrás ni desde arriba, como sería de esperarse en un ataque aéreo. Venía desde abajo, desde el costado derecho del avión, exactamente donde se encontraban las trincheras aliadas. Eso significaba que el disparo probablemente había sido hecho desde tierra. Las teorías comenzaron a multiplicarse. ¿Fue un tirador de fusil? ¿Un artillero de ametralladora? ¿Una casualidad mortal de la guerra? Lo cierto es que ese día, decenas de soldados aliados dispararon hacia el cielo al ver pasar el avión rojo a baja altura. Identificar un único tirador sería como encontrar una aguja en un campo de fuego cruzado. Y sin embargo, eso no ha impedido que surjan nombres y reclamos por el mérito. El misterio del disparo que abatió al Barón Rojo se había convertido en otro tipo de batalla. Una por el relato, por la memoria, por el prestigio. Una batalla que, aún hoy, sigue sin un vencedor claro. Las investigaciones posteriores identificaron a varios posibles responsables del disparo fatal. Entre ellos, destacó el nombre del soldado australiano Cedric Popkin, artillero de ametralladora que tenía una posición favorable y cuya arma era capaz de realizar un disparo tan preciso. Por trayectoria, ángulo y distancia, muchos lo consideran el tirador más probable. Sin embargo, nunca se pudo confirmar. Nadie puede afirmar con certeza si fue él, otro artillero, un fusilero aislado o simplemente la azarosa sincronía del combate. Lo más irónico de todo es que el Barón Rojo
quien había sobrevivido a decenas de duelos aéreos contra los mejores pilotos de su tiempo, probablemente murió por un disparo anónimo desde tierra, realizado por alguien que quizás nunca supo a quién había alcanzado. Un destino inesperado para un hombre que dominó los cielos con precisión milimétrica y que hizo de la aviación su arte personal de guerra. Y sin embargo, incluso en la muerte, von Richthofen fue tratado con el respeto reservado a los enemigos admirados. Los soldados británicos que lo encontraron no solo reconocieron su identidad, sino que le ofrecieron un funeral militar con honores, con la solemnidad y el silencio debidos a un caballero del aire. En su tumba improvisada, colocaron una corona con una inscripción sencilla pero poderosa: a nuestro valiente y digno enemigo. Un siglo más tarde, su nombre sigue siendo sinónimo de leyenda, pero nadie ha podido señalar con certeza quién apretó el gatillo que terminó con su vida. Murió como vivió, envuelto en mitos, suspendido entre nubes, entre el honor y el misterio. Y mientras la muerte del Barón Rojo se diluye entre disparos y confusión, hay otras desapariciones que no se pierden en el campo de batalla, sino que se consumen en el fuego. Secretos que no fueron derribados, sino quemados, tal vez borrados intencionalmente. Porque el siguiente misterio no involucra aviones ni trincheras, sino un laboratorio, un incendio, y uno de los nombres más brillantes y más incomprendidos de la historia moderna: Nikola Tesla. La próxima historia comienza entre las cenizas de su laboratorio, y con una pregunta que todavía alimenta conspiraciones en todo el mundo. ¿Qué se perdió entre esas llamas? ¿Y por qué nunca se volvió a encontrar? Pocos nombres despiertan tanta fascinación y tantas teorías como el de Nikola Tesla, visionario, inventor, pionero de la electricidad moderna. Fue un genio que parecía pertenecer más al siglo XXI que al suyo propio. Imaginó tecnologías que hoy son parte de nuestra vida cotidiana, cuando la humanidad apenas comenzaba a comprender el potencial de la corriente eléctrica. Corriente alterna, transmisión inalámbrica, iluminación sin cables, automatización, energía gratuita para todos. Tesla soñaba con un mundo donde el conocimiento y los recursos no tuvieran dueño, donde la innovación fuera un bien común, libre de intereses económicos, y trabajó sin descanso para convertir ese sueño en realidad. Pero el mundo no estaba preparado para alguien como él. A finales del siglo XIX, se encontró en el centro de una guerra eléctrica que definiría el futuro de la humanidad. Mientras Thomas Edison promovía la corriente continua, más costosa y limitada, Tesla impulsaba la corriente alterna, más eficiente y capaz de alimentar ciudades enteras con menos pérdidas de energía. Su alianza con George Westinghouse lo llevó a ganar la batalla técnica. La corriente alterna se convirtió en el estándar, pero Tesla, a diferencia de sus competidores, no pensaba en patentes ni en beneficios. Su mente no estaba en el mercado, sino en el laboratorio. Para él, el dinero era un medio, nunca un fin, y eso lo convirtió en una figura incómoda en un mundo dominado por magnates e intereses industriales. Su laboratorio en Nueva York era un reflejo de su mente, caótico, vibrante, lleno de aparatos en apariencia imposibles. Había bobinas que generaban descargas eléctricas espectaculares, motores sin escobillas, transmisores que enviaban señales a distancia y planos de sistemas de energía sin cables que aún hoy desafían a los ingenieros modernos. Allí, entre humo, chispas y papeles cubiertos de ecuaciones, Tesla daba forma a ideas que el mundo aún no comprendía. Pero tanta genialidad, sin protección ni respaldo económico, lo dejaba vulnerable, y el golpe que vendría sería devastador. Hasta que, un día, todo ardió. El 13 de marzo de 1895, un incendio devastador consumió por completo el laboratorio de Tesla en la calle South Fifth Avenue, en Manhattan. Fue un desastre fulminante,
de esos que no dan tregua ni margen de reacción. Las llamas comenzaron en plena madrugada, y cuando los primeros bomberos llegaron, el fuego ya había alcanzado todos los niveles del edificio. No hubo manera de salvar nada. En cuestión de horas, desaparecieron décadas de trabajo experimental, generadores, osciladores, bobinas diseñadas por él mismo, circuitos únicos en el mundo, maquetas de transmisores de energía, motores de inducción en desarrollo, y lo más valioso, sus cuadernos, sus diagramas, sus anotaciones personales. Todo quedó reducido a cenizas, fragmentos calcinados y metal fundido. Cuando Tesla llegó al lugar, el humo todavía se alzaba entre los escombros. Se dice que se quedó inmóvil, en silencio, sin lágrimas ni gritos, como si no pudiera creer lo que veía. Sus colegas lo vieron caminar entre los restos, como buscando con la mirada algo que pudiera haberse salvado. Pero no había nada. Su laboratorio, que era también su santuario, su mente hecha materia, había desaparecido por completo, y con él, algo más que máquinas y planos. Se perdió conocimiento que nunca fue publicado, ideas que solo existían en su cabeza y en esas hojas, inventos adelantados a su tiempo, que tal vez nunca volvieron a tomar forma. Nadie sabe con certeza qué estaba desarrollando Tesla en ese momento. Pero él mismo, años después, diría que ese incendio fue la mayor tragedia de su vida científica. No solo por lo material perdido, sino porque significó un punto de quiebre, una línea que dividió su carrera entre lo que pudo haber sido y lo que quedó sepultado bajo las cenizas. La causa oficial del incendio nunca se esclareció del todo. ¿Un accidente eléctrico? ¿Un fallo en los equipos? ¿Una chispa fortuita entre los muchos cables y bobinas? ¿O algo más? Años después, comenzaron a circular versiones menos inocentes. ¿Fue realmente un accidente? ¿O fue sabotaje? Porque Tesla tenía enemigos. Su visión de un mundo interconectado, donde la energía se transmitiera de forma inalámbrica y gratuita, amenazaba directamente a los imperios económicos de su tiempo. Hombres como J.P. Morgan, que habían invertido fortunas en sistemas centralizados y tarifados, veían en Tesla no solo a un soñador, sino a un riesgo. Un peligro que, si no podía ser controlado, tal vez debía ser neutralizado. Algunos creen que el incendio fue provocado, que alguien, en las sombras, decidió apagar esa chispa antes de que prendiera fuego a los cimientos del orden económico global. Nunca se probó nada, pero el silencio que rodeó el caso y la rapidez con que se cerró siguió alimentando la sospecha. Tesla intentó seguir adelante. Reconstruyó un laboratorio más modesto. Volvió al trabajo, pero ya no era el mismo. Se volvió más solitario, más hermético, más enigmático. Sus proyectos se volvieron más ambiciosos y también más difíciles de entender. Hablaba de energía del éter, de comunicarse con Marte, de un rayo de la muerte que podía derribar aviones a kilómetros de distancia. Su mente, tan brillante como siempre, parecía adelantarse incluso más a su tiempo. Y el mundo, incapaz de seguirle el ritmo, simplemente dejó de escucharlo. Murió solo, en 1943, en la habitación 3327 del Hotel New Yorker. Pobre, olvidado, rodeado de papeles que muy pocos podían interpretar. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Apenas se supo de su muerte, el FBI intervino. Agentes confiscaron sus documentos, incautaron sus cuadernos y aparatos. Muchos de esos archivos fueron clasificados como confidenciales. Décadas después, algunos se desclasificaron, pero muchos otros permanecen ocultos. ¿Qué había en esas hojas? ¿Prototipos funcionales? ¿Ideas que podrían haber revolucionado la energía o las comunicaciones? ¿O eran solo sueños sin base científica? Lo único claro es que lo más importante, lo más esencial, pudo haberse perdido años antes, en ese incendio de 1895 que redujo a cenizas el universo de un genio. Un fuego que no solo destruyó máquinas, sino que tal vez
apagó una parte del futuro. Y mientras las llamas devoraban su legado en Nueva York, a miles de kilómetros, en el corazón de los Balcanes, algo comenzaba a emerger desde la tierra. Estructuras colosales, cubiertas de vegetación, que parecían desafiar todo lo que sabíamos sobre la historia antigua de Europa. ¿Montañas? ¿Formaciones naturales? ¿O restos de una civilización que nunca debió haber existido allí? El próximo misterio nos lleva a Bosnia y Herzegovina, y al enigma, tan fascinante como polémico, de las pirámides de Bosnia. En el tranquilo valle de Visoko, en el corazón de Bosnia y Herzegovina, se alzan colinas que durante siglos parecieron parte del paisaje común, onduladas, verdes, cubiertas de árboles y pasto, sin nada que llamara demasiado la atención. Durante generaciones, los habitantes del valle vivieron a su sombra sin sospechar que, quizás, esas formas suaves escondían algo más que tierra y piedra. Pero todo cambió a comienzos del siglo XXI, cuando un hombre observó lo que otros no habían visto. Ese hombre era Semir Osmanagic, un empresario bosnio-estadounidense con una profunda fascinación por las civilizaciones antiguas, los megalitos y los enigmas de la historia. En 2005, de regreso en su país natal, Osmanagic subió a una colina llamada Visochica, donde se alzaban los restos de una antigua ciudadela medieval. Lo que captó su atención, sin embargo, no fue la ruina, sino la forma de la colina misma. Demasiado simétrica, demasiado precisa, demasiado perfecta. Las pendientes estaban orientadas con sorprendente regularidad. Sus lados formaban triángulos casi idénticos. Su cima apuntaba al cielo como una aguja vegetal cubierta por siglos de vegetación. Y entonces lanzó una afirmación que cambiaría todo. Esa colina no era natural, era una pirámide, una estructura artificial, monumental, milenaria, y según él, la más grande del mundo. La declaración no tardó en causar una verdadera conmoción. Si Osmanagic tenía razón, aquello implicaría que en el corazón de Europa se alzaba una civilización perdida, anterior a Egipto, anterior a Sumeria. Una cultura capaz de construir con una escala y una precisión que la historia oficial jamás había registrado en esa región. Lo que parecía una simple colina cubierta de árboles podría ser la clave para reescribir el pasado de todo un continente. Según Osmanagic, no se trataba simplemente de una pirámide más. La pirámide del Sol, como él la llamó, superaba en altura incluso a la Gran Pirámide de Giza, alcanzando más de 220 metros desde su base. Y lo más asombroso era que no estaba sola. A su alrededor, identificó un conjunto de colinas con características similares, que bautizó con nombres igualmente simbólicos: la pirámide de la luna, del dragón, del amor y de la tierra. Juntas formaban lo que describió como un complejo piramidal interconectado, con túneles subterráneos que las unían, pasadizos laberínticos, cámaras ocultas y un diseño que, según él, respondía a una lógica astronómica y energética avanzada. El anuncio desató una auténtica tormenta mediática. Pronto, periodistas, curiosos, turistas y voluntarios de todo el mundo llegaron al valle de Visoko. Bajo la dirección de Osmanagic, comenzaron excavaciones que, según los informes del proyecto, revelaron bloques megalíticos perfectamente encajados, estructuras lineales talladas en roca y un sistema de túneles, al que llamaron Ravne, que se adentraba por kilómetros bajo la tierra. Las cámaras subterráneas parecían haber sido talladas deliberadamente, y algunos de los megalitos, hallados en el interior, contenían símbolos aún sin descifrar. Lo más desconcertante, según los defensores del proyecto, era la detección de anomalías electromagnéticas en la cima de la pirámide del Sol. Una emisión constante de una onda ultrasónica de 28 kHz, que parecía surgir verticalmente desde la cima hacia el cielo, como si fuera una especie de antena energética.
Además, imágenes satelitales mostraban líneas rectas, bordes y formas triangulares que reforzaban la impresión de que no eran simples colinas naturales, sino estructuras artificiales cubiertas por siglos de sedimentos y vegetación. Pero mientras el entusiasmo crecía entre el público y los medios, la comunidad científica fue implacable en su respuesta. Numerosos arqueólogos, geólogos y expertos en prehistoria de Europa y del mundo emitieron comunicados rechazando la interpretación de Osman-Agich. Afirmaron que las colinas eran formaciones naturales, resultado de procesos geológicos comunes en la región, como la estratificación de sedimentos, la erosión y la fractura de capas de roca. Los túneles, decían, no eran más que galerías mineras de épocas recientes, quizás del siglo XIX o principios del XX. Los bloques megalíticos eran, según estos especialistas, piedra arenisca segmentada de forma natural. Los académicos más críticos calificaron el proyecto de pseudociencia y advirtieron sobre el riesgo de destruir verdaderos restos arqueológicos, como las ruinas medievales que sí se hallan en la cima de Visochica, en la búsqueda de una civilización que para ellos nunca existió. Pero lejos de detenerse, el proyecto continuó. Financiado con donaciones, turismo y voluntarios, el sitio se convirtió en un centro alternativo de exploración histórica. Mientras la Academia Oficial lo condenaba, miles de personas viajaban a Visoko cada año en busca de respuestas o de energía espiritual, porque para muchos, lo que ocurre allí va más allá de la arqueología. Las críticas fueron tan duras como persistentes. Universidades europeas y organizaciones arqueológicas internacionales calificaron el proyecto de fraude pseudocientífico y solicitaron formalmente que se detuvieran las excavaciones. El argumento era claro: más allá de la validez de la hipótesis, se estaba poniendo en riesgo patrimonio histórico real, como los restos de fortalezas medievales y tumbas antiguas que sí habían sido documentados por estudios académicos. Para muchos, las acciones del equipo de Osman-Agich estaban dañando de forma irreversible un terreno arqueológicamente valioso en nombre de una fantasía sin fundamento. Pero Osman-Agich no se detuvo. Con fondos propios, donaciones privadas, ventas de entradas y la ayuda de cientos de voluntarios que llegan cada año desde distintas partes del mundo, el proyecto ha seguido creciendo. Excavaciones, visitas guiadas, mediciones de energía, eventos de sanación piramidal. Todo forma parte hoy del ecosistema que se ha creado en torno al sitio. Él lo llama el mayor sitio arqueológico activo del mundo y asegura que apenas se ha explorado una fracción de lo que ocultan esas colinas. Y así, Visoko se ha convertido en un lugar donde ciencia, espiritualidad, turismo y misterio se entrelazan, generando tanto fascinación como controversia. Para sus críticos, todo esto es una ilusión colectiva, una mezcla de fe, marketing y desinformación que ha encontrado un público dispuesto a creer en lo imposible. Para sus defensores, es la prueba viva de que la historia oficial está incompleta y de que las instituciones académicas temen los descubrimientos que podrían hacer tambalear sus cimientos. Y para muchos otros, escépticos, curiosos, viajeros, las pirámides de Bosnia siguen siendo una pregunta abierta, un lugar donde las certezas se desdibujan. Porque si esas colinas no son naturales, entonces todo lo que sabemos sobre los orígenes de la civilización europea podría estar equivocado. Y si lo son, ¿por qué su geometría parece tan precisa? ¿Por qué siguen emitiendo pulsos de energía? ¿Por qué, con cada año que pasa, el misterio no disminuye, sino que se intensifica? Quizás, como tantas veces en la historia, lo importante no es la respuesta, sino la inquietud que despiertan las preguntas. Y mientras Visoko sigue alimentando debates sobre el pasado remoto, otra historia, mucho más reciente, permanece sin resolver. No involucra civilizaciones perdidas ni estructuras milenarias, sino un hecho concreto, brutal,
y tan enigmático como cualquier ruina antigua: el asesinato de un líder político en plena calle, frente a testigos y sin culpable. El próximo misterio nos lleva a la fría noche de Estocolmo, en 1986, cuando un hombre cayó abatido por una bala y un país entero se quedó esperando justicia. La siguiente historia: el asesinato de Olof Palme. Era la noche del 28 de febrero de 1986, en Estocolmo, Suecia. La nieve caía con una calma persistente, cubriendo los techos y las calles con una capa blanca que amortiguaba los sonidos de la ciudad. Hacía frío, pero no era una noche especialmente distinta a cualquier otra de invierno. La capital sueca, acostumbrada al orden y la rutina, se preparaba para un fin de semana más. En una de sus avenidas más transitadas, Sveavägen, un hombre caminaba tranquilamente junto a su esposa. Iban sin escolta, sin seguridad personal, sin ningún tipo de protección. A simple vista, nadie imaginaría que ese hombre era el primer ministro de Suecia, Olof Palme. Habían ido al cine como cualquier pareja, sin anuncio oficial, sin comitiva. Salieron poco después de las 11 de la noche y decidieron regresar caminando a casa, como lo habían hecho tantas veces antes. Para Palme, ese gesto no era temerario, sino un reflejo de su manera de vivir y de gobernar, con cercanía, con confianza en la gente, con la convicción de que en Suecia no había enemigos invisibles al acecho. Pero esa noche sí lo sabía. A las 11:21 p.m., cuando cruzaban la intersección entre Sveavägen y Tunnelgatan, un hombre se aproximó sigilosamente desde atrás. En cuestión de segundos, sacó un arma y disparó 2 veces. La primera bala impactó con precisión en la espalda de Palme, perforándole órganos vitales. La segunda, disparada casi de inmediato, rozó a su esposa, Lisbeth, sin causar heridas graves. El atacante no dijo una palabra, no se detuvo. Dio media vuelta y escapó por un pasaje oscuro, perdiéndose entre las calles nevadas. Olof Palme cayó al suelo. Lisbeth gritó pidiendo ayuda. Varias personas se acercaron, confundidas, tratando de entender qué había pasado. Una ambulancia llegó pocos minutos después, pero ya era demasiado tarde. El primer ministro murió antes de llegar al hospital. En apenas unos segundos, la vida política de un país se había detenido, y Suecia despertó a una nueva era, una en la que incluso allí, incluso en esa democracia ejemplar, el poder podía ser abatido con una pistola en plena calle. Suecia, una nación conocida por su estabilidad, su neutralidad, su baja criminalidad, quedó paralizada. El país que se enorgullecía de no necesitar escoltas para sus dirigentes, que veía la política como un ejercicio civilizado y abierto, se enfrentaba de golpe a una realidad que parecía ajena. Era el primer asesinato político de alto perfil en su historia moderna. Y no solo conmocionó a su población, el mundo entero observaba con incredulidad. ¿Quién querría matar a Olof Palme? ¿Y por qué? ¿Qué podía haber detrás de un acto tan violento en un lugar tan pacífico? Lo que vino después fue una de las investigaciones más caóticas y prolongadas de la historia europea reciente. La policía sueca se encontró ante un desafío que jamás había enfrentado. Las primeras horas fueron confusas, las primeras decisiones improvisadas. El lugar del crimen no fue preservado adecuadamente. Las descripciones del atacante eran vagas, las pistas se multiplicaban y se contradecían. Pronto llegaron los rumores, las teorías, las presiones mediáticas. La policía recibió miles de llamadas, cientos de posibles testigos, decenas de sospechosos. Se ofreció una recompensa millonaria, pero la avalancha de información no condujo a la verdad, sino a un laberinto cada vez más enmarañado. Hubo detenciones, interrogatorios, reconstrucciones fallidas. Se siguieron líneas de investigación que no llevaban a ningún lado, y mientras tanto, el vacío crecía.
En 1989, 3 años después del crimen, un hombre llamado Christer Pettersson fue arrestado y llevado a juicio. Era un conocido consumidor de drogas, con antecedentes por violencia. Uno de los testigos principales, Lisbeth Palme, lo identificó como el atacante. Fue condenado por asesinato, pero al año siguiente, el Tribunal de Apelación revocó la sentencia. No había pruebas materiales, ni arma, ni un móvil claro. La identificación de Lisbeth, hecha en condiciones poco rigurosas, fue considerada poco fiable. Pettersson quedó libre. Durante años, su nombre siguió asociado al crimen, pero más por falta de otras respuestas que por evidencia firme. La justicia sueca nunca logró cerrar el caso con certeza, y con el paso del tiempo, la verdad se volvió más borrosa. Las teorías no tardaron en multiplicarse. La falta de una narrativa clara alimentó las conjeturas de todo tipo. Algunas apuntaban a grupos de extrema derecha suecos, que veían en Palme un símbolo de traición nacional por su postura crítica hacia el militarismo y su cercanía con movimientos progresistas. Otras teorías se dirigieron hacia servicios secretos extranjeros. La CIA, por sus críticas a la política exterior estadounidense, la KGB, por su papel ambivalente en la Guerra Fría, e incluso la policía sudafricana del apartheid, a la que Palme había denunciado abiertamente en foros internacionales. También se mencionaron redes de traficantes, conspiraciones internas y hasta posibles errores de identidad. Cada nueva hipótesis parecía más improbable que la anterior, pero también más necesaria ante el vacío de respuestas reales. Con el paso de los años, el asesinato de Olof Palme se convirtió en mucho más que un crimen político. Se volvió un símbolo del fracaso institucional, una herida abierta en la memoria colectiva sueca. Nadie confiaba ya en que el caso pudiera resolverse. Las generaciones que crecieron después del atentado conocieron el nombre de Palme más por su asesinato que por su legado político, y ninguna figura pública volvió a caminar sola por las calles de Estocolmo. El modelo sueco de apertura, cercanía y confianza se quebró esa noche, y nunca volvió a ser el mismo. En 2020, más de 3 décadas después del asesinato, la Fiscalía sueca decidió cerrar oficialmente el caso. La conclusión fue inesperada, pero para muchos, decepcionante. Se señaló como autor al diseñador gráfico Stig Engström, un testigo que desde el inicio había estado cerca de la escena del crimen, conocido por los medios como el hombre de Skandia. Engström había sido interrogado varias veces, pero nunca considerado sospechoso formal. Se suicidó en el año 2000. La Fiscalía, al no poder llevarlo a juicio, presentó la versión como definitiva. Caso cerrado por imposibilidad de enjuiciamiento. Pero las pruebas seguían siendo circunstanciales, basadas en inconsistencias en su relato y en su proximidad física al lugar. No había arma, no había testigos directos del disparo, no había confesión. Solo un cierre administrativo para un expediente que, en la práctica, sigue tan abierto como el día en que comenzó. Pero la declaración no convenció a todos. Las pruebas seguían siendo circunstanciales. No había arma. No había testigos directos. Solo reconstrucciones, suposiciones, inferencias. Y así, el crimen que paralizó a Suecia sigue envuelto en sombras. Un líder progresista, defensor de los derechos humanos, asesinado en plena calle. Un país que aún busca respuestas. Y un caso que, pese al paso del tiempo, se niega a morir del todo, porque algunos misterios no necesitan siglos para instalarse en la historia. A veces basta una bala, una noche de invierno y un silencio que nunca termina. Y mientras los archivos de Estocolmo se llenaban de documentos sin cierre claro, otros enigmas han sobrevivido no entre papeles, sino grabados en piedra, en glifos tallados, en símbolos que nadie ha logrado descifrar. Escrituras olvidadas, de civilizaciones que hablaron y fueron ignoradas. En la siguiente y última historia, regresamos a las profundidades del tiempo.
donde el lenguaje se convierte en misterio y el misterio en advertencia. La siguiente historia: las escrituras imposibles. Hay un tipo de silencio que no proviene de la ausencia de palabras, sino de su presencia incomprensible. Glifos que nadie puede leer, símbolos que parecen tener sentido, pero cuyo significado se ha perdido. Inscripciones que sobreviven al tiempo, pero no a la comprensión. Como ecos atrapados en la piedra, siguen allí, mudos y persistentes, esperando que alguien vuelva a entender lo que alguna vez fue claro. Desde tabletas de piedra hasta tablillas de madera, desde muros tallados en cavernas olvidadas hasta cilindros grabados con precisión milimétrica, la humanidad ha dejado rastros de su pensamiento en forma de escritura. Fragmentos de rituales, relatos míticos, leyes, nombres, plegarias, marcas que pretendían desafiar al olvido, vencer al tiempo, traspasar generaciones. Pero no todas esas escrituras cumplieron su propósito. Algunas se desvanecieron con sus pueblos, otras se enterraron bajo siglos de silencio, y otras, las más extrañas, las más enigmáticas, permanecen visibles, intactas, y sin embargo imposibles de comprender. Están ahí, como si dijeran algo importante que no sabemos cómo escuchar, como si contuvieran respuestas a preguntas que aún no hemos sabido formular. Escrituras que no son ausencia, sino exceso de presencia. Demasiadas formas, demasiados patrones, demasiado misterio. Y en ese exceso, en esa sobreabundancia de signos sin clave, lo que emerge no es la ignorancia, sino una advertencia. Una advertencia de que incluso aquello que intentamos preservar con más esmero, la palabra, puede volverse ilegible con el tiempo, que el conocimiento humano no es eterno, sino frágil, que todo lo que creemos dejar grabado en piedra puede convertirse, algún día, en un rompecabezas sin solución, y que, a veces, el pasado no se pierde por completo, solo cambia de idioma. Uno de los ejemplos más famosos es el disco de Festos, hallado en la isla de Creta en 1908. Un pequeño disco de arcilla cocida, de unos 16 centímetros de diámetro, cubierto por ambos lados, con espirales concéntricas de símbolos en relieve, cuidadosamente estampados con sellos individuales. Las figuras, misteriosas y estilizadas, muestran desde cabezas humanas hasta animales, herramientas, plumas y plantas. Nada parecido se ha encontrado antes o después. Se han propuesto decenas de teorías sobre su origen, su idioma, su propósito, su estructura, pero ninguna ha sido aceptada universalmente. ¿Es un mensaje religioso? ¿Un poema ceremonial? ¿Una oración codificada? ¿Un juego? ¿Una lista? ¿Un himno? Nadie lo sabe con certeza. Cada intento de traducción es como mirar a través de un cristal empañado. Se intuyen formas, pero no significados. Algo similar ocurre con la escritura del Valle del Indo, que aparece tallada en pequeños sellos de esteatita y fragmentos cerámicos, restos de una civilización que floreció entre el 2600 y el 1900 a.C. en lo que hoy es Pakistán y el noroeste de la India. Una de las culturas urbanas más avanzadas de su tiempo, con ciudades planificadas, sistemas de alcantarillado y arquitectura sorprendentemente sofisticada. Pero su sistema de escritura sigue siendo un misterio. A diferencia de lo que ocurrió en Egipto o Mesopotamia, no hemos encontrado una piedra de Rosetta que nos permita descifrarla. No existen textos bilingües ni transcripciones posteriores, solo breves secuencias de símbolos repetidos que parecen seguir patrones, pero no los suficientes como para establecer una gramática fiable. Son signos claros, bien definidos, consistentes, y sin embargo, impenetrables. El contenido de esos mensajes, si es que lo eran, permanece completamente inaccesible, y con cada nuevo hallazgo, la pregunta crece.
cuánto de lo que fuimos está encerrado en escrituras que ya no sabemos leer. También está lineará, una escritura minoica que precede al griego clásico, utilizada principalmente en la isla de Creta durante la Edad del Bronce. Sabemos que existió porque ha sido hallada en cientos de fragmentos de tablillas de arcilla, vasijas, inscripciones rupestres y objetos rituales. Sabemos que tenía un uso administrativo, contable, incluso religioso, pero lo que no sabemos, lo que aún no hemos logrado, es leerla. No se ha encontrado ninguna traducción, ningún texto paralelo que nos permita entenderla. Y por eso, cada trazo sigue siendo una línea muda, una voz sin eco. Las formas están ahí, las repeticiones, los contextos, pero sin una clave, todo es sombra, todo es conjetura. Lineara sigue sin abrirse, como una puerta sin cerradura. En otros casos, el misterio no está tanto en la escritura misma como en la imposibilidad de su origen. Como ocurre con el manuscrito Voynich, quizá el texto más desconcertante jamás descubierto. Un libro de unas 240 páginas, encuadernado en pergamino, cubierto de ilustraciones y escrito en un idioma completamente desconocido. Las letras, si es que lo son, no se parecen a ningún alfabeto conocido. No se repiten según ninguna estructura lingüística habitual. Y las ilustraciones no ayudan. Muestran plantas que no existen en la naturaleza, mapas de lugares irreconocibles, diagramas astronómicos imposibles y mujeres desnudas interactuando con mecanismos inentendibles. El manuscrito ha pasado por las manos de criptógrafos del ejército, filólogos, historiadores del arte, lingüistas computacionales. Incluso ha sido analizado por algoritmos de inteligencia artificial. Ninguno ha podido traducir una sola línea con certeza. Su datación por carbono lo ubica en el siglo XV, pero su contenido parece desafiar cualquier contexto histórico. Algunos creen que es una gran falsificación medieval, una elaborada broma para confundir a futuros eruditos. Otros están convencidos de que se trata de una forma de lenguaje real, concebida por una mente que operaba fuera de las convenciones, ya fuera por genialidad o por aislamiento, y ahí permanece, como una provocación al intelecto humano, como una burla al poder del lenguaje, una obra que parece escrita para ser leída, pero que nadie ha podido entender, un mensaje sin destinatario, una voz lanzada al vacío. ¿Y si muchas de estas escrituras fueran más que información? ¿Y si fueran advertencias, legados ocultos, ecos de un conocimiento que el tiempo no ha destruido del todo, pero que nuestra propia desconexión cultural nos impide escuchar? Porque el lenguaje no es solo un conjunto de signos, es identidad, es historia viviente, es el puente invisible que une generaciones, mitos, descubrimientos, errores y esperanzas. Cuando una lengua muere, no solo se pierden palabras, se pierde una forma de ver el mundo, una estructura mental, una sensibilidad única. Y cuando esa lengua muerta está grabada en piedra, el silencio es aún más profundo, porque alguien la talló con la convicción de que sería leída, que resistiría siglos, que su mensaje encontraría ojos futuros capaces de entender, pero no los encontró, no todavía. Y así, esas escrituras permanecen, en vitrinas polvorientas, en los muros de templos abandonados, en túneles, en museos, en cuevas ocultas, esperando, no con urgencia, no con desesperación, solo esperando, porque el pasado no siempre grita, a veces susurra, y si no aprendemos a escuchar esos susurros, si no recuperamos la humildad de no entender y la paciencia de intentar, corremos el riesgo de olvidar lo que nunca llegamos a conocer. Quizás entre esos símbolos perdidos esté la clave de algo esencial. Quizás no, pero lo que sí es seguro es que estos misterios antiguos nos recuerdan algo profundamente humano, que siempre hemos querido dejar huella y que siempre hemos temido ser olvidados. Gracias por acompañarnos en este recorrido por los enigmas del pasado.
Si te apasionan los misterios, la historia y los secretos aún sin respuesta, suscríbete al canal, activa la campanita y déjanos tu comentario. ¿Cuál de estas historias te sorprendió más? ¿Y cuál crees que algún día se resolverá? Nos vemos en el próximo viaje al pasado. Hasta entonces, sigue preguntando.